En una tierra congelada por el silencio y la conformidad, donde el Estado vigilaba cada palabra y cada pensamiento, algunos crímenes gritaron más fuerte que el miedo. A finales de los años 70, la Unión Soviética se proyectaba al mundo como un paraíso obrero, un lugar donde el crimen atroz, decían, era un vicio capitalista. Pero bajo el manto de nieve y la aparente tranquilidad, algo oscuro y primitivo comenzaba a despertar. En la región de Rostov, la vida seguía su curso monótono, marcada por el ritmo de las fábricas y los trenes que conectaban un vasto territorio. Pero pronto, un terror sin nombre comenzó a sembrarse en el corazón de sus ciudadanos. Primero fue un rumor, luego una desaparición, después otra. Jóvenes, hombres, mujeres, niños, personas que un día caminaban por las estaciones de tren buscando un futuro, un trabajo o simplemente el camino a casa, y al día siguiente se desvanecían. Se evaporaban en el frío aire invernal, dejando tras de sí un vacío insoportable y una pregunta aterradora. ¿A dónde fueron? La militsilla, la policía soviética, se enfrentaba a un enigma. Los cuerpos, cuando aparecían, estaban abandonados en bosques remotos, a lo largo de las vías del tren, marcados por una brutalidad que desafiaba toda lógica. La naturaleza de las heridas era tan salvaje, tan inexplicable, que los investigadores se encontraron perdidos. No había un móvil claro, ni robo, ni venganza. Solo un patrón de violencia sin sentido que se repetía una y otra vez, extendiendo una mancha de pánico silencioso por toda la región. Durante años la investigación tropezó en la oscuridad. Se detuvo a sospechosos equivocados. Se siguieron pistas falsas. El sistema, tan orgulloso de su orden, se mostraba incapaz de cazar a la sombra que acechaba en sus propias entrañas. Los detectives, hombres como Víctor Burakov, se consumían en un laberinto de frustración. ¿Cómo podía existir un depredador así en su sociedad? ¿Cómo era posible que alguien actuara con tal impunidad, moviéndose como un fantasma entre la gente común? La respuesta era tan simple como aterradora. El monstruo no parecía un monstruo. Conozcan a Andrei Romanovich Chikatilo, un hombre de familia casado con hijos, un maestro de escuela, miembro del Partido Comunista. A simple vista era un ciudadano modelo, educado, trabajador, un hombre anodino que se perdía en la multitud. Nadie sospecharía de él. Su rostro no reflejaba maldad, solo una extraña mezcla de timidez y torpeza social. Pero detrás de esos ojos opacos, detrás de esa apariencia de normalidad, se escondía un abismo. Una doble vida tejida con mentiras y secretos, alimentada por impulsos que nadie a su alrededor podía imaginar. Chikatilo usaba su trabajo, que le obligaba a viajar constantemente, como una coartada perfecta. Las estaciones de tren eran su coto de caza, lugares de tránsito donde las almas perdidas eran presas fáciles. Se acercaba a ellas con una oferta de ayuda, una palabra amable, una falsa promesa. Era el lobo con piel de cordero, un depredador que había perfeccionado el arte del camuflaje. El cerco finalmente comenzó a cerrarse. Tras una década de terror, un error, un descuido casi insignificante, puso a la policía sobre su pista. Fue detenido, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Llevarlo a la sala de interrogatorios fue fácil. Romper el muro de silencio que había construido a su alrededor fue una tarea titánica. Sentado frente a los investigadores, bajo la luz fría y parpadeante de una bombilla, Chikatilo era un enigma. Negaba todo. Se presentaba como una víctima, un hombre injustamente acusado. Sus respuestas eran evasivas, sus gestos controlados, pero la tensión en aquella pequeña habitación era casi palpable. Cada pregunta era un golpe, cada silencio, una guerra psicológica. Los agentes, al borde del agotamiento, sabían que estaban frente al hombre que buscaban. Podían sentirlo, pero necesitaban una confesión. Fue entonces cuando recurrieron a un psiquiatra, el doctor Alexander Bukhanovsky, quien trazó un perfil psicológico del asesino desconocido meses antes, un perfil que encajaba con Chikatilo como una llave en una cerradura. Bukhanovsky no lo confrontó con acusaciones, sino que le habló en su propio lenguaje. Le habló de sus impulsos, de su dolor, de la fractura en su mente. Por primera vez, alguien parecía entender la oscuridad que lo consumía. Y entonces, el dique se rompió. Comenzó a hablar. Y con cada palabra, el horror tomaba forma. Chikatilo confesó, no con remordimiento, sino con un escalofriante orgullo. Describió sus crímenes con una precisión metódica, reviviendo cada detalle como si se tratara de un logro. Reveló una ideología retorcida, una justificación para lo injustificable. Se veía a sí mismo como un error de la naturaleza, un producto fallido de una sociedad imperfecta. En sus palabras no había culpa,
solo la fría lógica de un depredador que se considera por encima de toda moralidad humana. La confesión duró días, llenando miles de páginas con un catálogo de brutalidad que superaba cualquier pesadilla. El juicio de Andrei Chikatilo fue un evento que sacudió los cimientos de la Unión Soviética, celebrado dentro de una jaula de metal para protegerlo de la ira de los familiares de las víctimas. El proceso reveló al mundo la cara del carnicero de Rostov. Las cámaras captaron un espectáculo surrealista. Un hombre de aspecto frágil, casi patético, acusado de más de 50 asesinatos. Las reacciones del público pasaron del estupor a la furia y la incredulidad. ¿Cómo pudo este hombre, este vecino, este maestro ser el responsable de tanto sufrimiento? El caso Chikatilo no solo fue el juicio de un hombre, fue el juicio de un sistema que, en su afán por proyectar una imagen de perfección, había permitido que un monstruo creciera en su jardín. Obligó a la sociedad soviética a confrontar una verdad incómoda. El mal no era una importación extranjera. Podía nacer en cualquier parte, incluso en el corazón de su utopía. Cambió para siempre la percepción de la seguridad y la confianza, dejando una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva. A veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad bajo la cama o en los bosques lejanos. A veces, sonríen en las fotos familiares, viajan en el mismo tren que nosotros y nos saludan por la mañana. A veces, los monstruos caminan entre nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la mente criminal. Si este documental te ha impactado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Hasta la próxima.